niños en el derecho internacional, la cual está siendo integrada por la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, la maestra Alina Gabriela Díaz Ábrego, la maestra María Elida Flores Monterrubio y también estará Raquel Sandra Contreras López, quien será relatora en esta ocasión. Cuéntanos un poquito de ti, maestro. ¿Cuáles son tus líneas principales de trabajo, por favor? Sí, mi desempeño ha sido durante varios años en la materia penal, en el servicio público. Una de mis actividades que ha estado relacionada con esta temática fue durante mi estadía en la Agregaduría Legal Madrid, España, de la ahora Fiscalía General de la República, en la cual nos llegaban solicitudes de colaboración de asistencia jurídica por el tema de sustracción de menores, la restitución de menores. Evidentemente, por razones de competencia, tenía que verlo Cancillería, no la Fiscalía General directamente, pero fue uno de los temas con mayor recurrencia, si me lo permitieran decir así, en la poca temporalidad que estuve en la agregaduría, en los 3 años y medio, pues conocí bastantes solicitudes de colaboración que tenía que ver con el tema de menores, por lo cual me parece que esta es una temática de gran importancia, no solamente para relacionar el tema de menores, sino las implicaciones que tiene para materia civil, internacional, por supuesto, y paralelamente a la materia penal. Por eso es que me parece que valdría la pena destacar y aplaudir todo este esfuerzo que se está haciendo con esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, querido maestro. Seguramente nos vas a poder dar algunos datos y notas de tu experiencia. Y el día de hoy, pues, vamos a reforzar el tema de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes. Querida maestra, vamos a pedirte que seas muy veloz y concreta como tú sabes ser. Te voy a voltear la pantalla y para que los estudiantes te vean, porque no logramos hacer que se proyecte en la parte de atrás, pero voy a voltear la pantalla para que puedan escucharte. Voy a poner el volumen lo más alto posible, ajá, para que tú también nos puedas decir y corre tiempo. Adelante, querida. Por favor, ¿me puedes indicar cuánto tiempo tengo? Estamos hablando aproximadamente de 15 minutos, como habíamos dicho. Adelante, te escuchamos. ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Sí pueden ver? Muy buenos días, soy Lourdes Marlec Ríos Nava y bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo pues precisamente la pregunta integradora de la que nos habló la doctora Graciela Steines y que hay que contestar con qué normas, medidas y o procesos específicos hacemos realidad el interés superior de las infancias. Perdónenme, justamente vamos a ir entonces al nombre de esta ponencia, de este panel, es la protección de las niñas, niños y adolescentes en el derecho internacional. El panel está integrado, ya lo comentaron, por pues nosotras tres, y justamente pues yo les hablaré sobre el análisis de la no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y pues nos vamos a 3 temas a tratar, que sería los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y cuáles son los derechos de los menores más vulnerados en la actualidad. Entonces me voy primero al marco epistémico, es decir, 3 preguntas que voy a contestar a lo largo de esta investigación, de esta exposición. ¿Cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el derecho internacional?
Segunda, ¿cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes regulados en la Convención de los Derechos del Niño? Y por último, ¿cuáles son los derechos de los menores más vulnerados en la actualidad en el mundo? La finalidad de esta ponencia es la exposición de la importancia del instrumento internacional y la protección de los niños, de las infancias y cómo garantizar su pleno desarrollo y la protección de los menores de violencias, abusos y daños que puedan sufrir. El primer tema, los derechos de los niñas, niños y adolescentes en el derecho internacional. Aquí les diré que Amnistía Internacional considera que en el mundo hay aproximadamente 2.3 millones de niñas, niños, casi un tercio de la población humana total. Y por otra parte, decirles que en el siglo pues 20 los países industrializados pues no tenían normas de derecho internacional. De hecho, pues los niños y los mayores trabajaban en los mismos lugares, los menores no se llevaban a estudiar y entonces, pues lo que sucedía es que tenían que trabajar con los padres. Esto pues nos llevó a que pues se llegara a un movimiento para proteger a la infancia. Y bueno, las normas internacionales sobre los derechos del niño fueron evolucionando. Podemos ver en pantalla cómo desde 1924 la Sociedad de Naciones pues estableció la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eglantyne, lo siento que pronuncie mal, Jeb, que fue fundadora de The Safe Children Fund. Por otra parte, veremos que en 1946, bueno, nos preguntamos qué pasa con esa declaración. En esa declaración se expresa que todas las personas deben de reconocer el derecho a los niños para contar con medios necesarios para su desarrollo, con una ayuda especial tanto del Estado como las personas que los cuiden, así como de gozar incluso de libertad económica, y me refiero a su sustento y a la protección sobre cualquier explotación y acceder a una educación que infunda pues una conciencia social y un sentido del deber. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó UNICEF, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, que se va a encargar de todas las personas y de todo, me refiero a las niñas, niños y adolescentes. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde precisamente en el artículo 25 se hablaba ya de la protección y cuidados y asistencia especiales, así como una protección social. Posteriormente, vamos a ver cómo en 1959 ya se estableció en la ONU la Declaración de los Derechos del Niño, que precisamente reconoce, entre otros derechos, la educación, el juego, la atención, la salud y pues un enorme apoyo por parte pues de la comunidad internacional. En 1966 tenemos el establecimiento de los dos derechos, tanto civiles como políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que justamente estos se comprometieron a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación y la protección. En 1968 fue la primera conferencia internacional de los derechos humanos, que justamente trató de pues verificar qué había sucedido después de 40 años de la declaración y pues ahí sobre todo para la defensa de los derechos humanos. En 1973, en la Organización Internacional del Trabajo se aprobó la Convención 138, que fija los 18 años de edad como edad mínima para desempeñar trabajos riesgosos o peligrosos. En el 74 se estableció en la Asamblea General un exhorto para los miembros de la ONU para pues dar una protección especial tanto a mujeres como a niños en caso de estados de emergencia o de conflicto armado, y pues precisamente se prohibía el encarcelamiento de los menores, así como pues ponerlos a salvo de ataques contra mujeres y niños. En el 78, por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos sometió un proyecto de una posible convención sobre los derechos del niño que se materializó posteriormente, muchos años después, pero bueno, vamos a ver que en 1979 ya se estableció el Año Internacional del Niño.
y para allá 1989, la organización aprobó la Convención de los Derechos del Niño y que vamos a tratar en el punto siguiente. Pero ¿qué pasa de 1989 a la fecha? Vamos a ver que pues en el 90 hubo una cumbre en favor de la infancia. En el 99 la UNICEF creó Save the Children en defensa de los niños, y esto en materia internacional, y otras organizaciones internacionales que se reúnen, y aquí lo que sucede es que se creó para 1950, en 1995, la reunión sobre la Red de Información de los Derechos del Niño. Al respecto, comento que esta continúa todavía en funciones, y podemos ver en pantalla cómo redes de sobrevivientes latinoamericanos rechazaron una propuesta de acuerdo entre Bolivia y la Santa Sede, y por otra parte que se han unido más de 750 organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos del niño. Regreso, por otra parte, en el 99 se hizo un convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Al respecto, veremos que es un convenio a la luz de la OIT para la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, que muy pronto en las siguientes diapositivas checaremos. Hay un programa, por otra parte, para un mundo apropiado para los niños. De ahí tendremos que decir que pues, se estableció en el 2002 un programa para el mundo apropiado para los niños, en el que ya ellos son considerados, incluso ellos establecen en la introducción, somos los niños, las niñas del mundo, a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma realidad. Estamos unidos en una lucha para conseguir un mundo que sea mejor para todos nosotros. Y ahí se establecen 10 principales temas y puntos para proteger a los menores. Cómo poner a los niños siempre primero, y ahí es cuando se da ese interés superior de los menores, cuando surge en este programa. El no permitir que ningún niño quede postergado, cuidar de todos los niños y educar a todos los niños, así como proteger a los niños de la violencia y explotación, proteger a los niños de la guerra, luchar contra el SIDA, escuchar a los niños y asegurar su participación en la sociedad, como se platicó el día de ayer, así como proteger a la tierra para los niños. Por otra parte, vemos que surgió, por otro lado, un manual en el 2006 que publica UNICEF para cuantificar indicadores de justicia de los menores. Y justamente trata de establecer un mapeo del sistema jurídico de cada estado, en el que se tomen en cuenta las leyes y sistemas utilizados para tratar a los niños, para tener en cuenta los siguientes aspectos: aprehensión y contacto inicial con el sistema, procesamiento, investigación, decisión de caso, privación de la libertad y sistema de bienestar para los menores, para que sean considerados de una manera especial, aún incluso en caso de delinquir. Bueno, el tema 2 de nuestra convención será precisamente pues la convención. Y quiero hablar de la convención y decirles que pues es un tratado internacional que es vinculante, a diferencia de la Declaración de los Derechos del Niño, y este es un instrumento internacional que consta de 54 artículos que considera una protección específica para menores de 18 años y establece que no hay ningún tipo de distinción. Por lo tanto, se va a aplicar para todos, absolutamente todos los menores, por cuestión de origen, etnia, sexo, religión, nivel cultural, idioma y situación económica. ¿Qué quiere decir? Que se va a proteger a los menores y no se va a permitir ningún tipo de discriminación. Claro que vamos a ver en el punto siguiente cómo actualmente todavía existen muchas discriminaciones, y aunque esté regulado este derecho, pues el gran problema es que no se está cumpliendo. Sigo avanzando y veremos que los derechos de las niñas y los niños están contemplados en esta convención, y son el derecho a la igualdad, derecho de una vida digna, derecho a un
un nombre y a una nacionalidad. Y aquí, como veremos más adelante, hay estados como República Dominicana que niegan ese nombre y nacionalidad. Derecho a estar con sus padres y reunirse con la familia, derecho de la protección del Estado. Y aquí comentar precisamente que el día de ayer, pues una niña en México intentó quitarse la vida y es salvada por países en Nuevo León. Y pues justamente es una niña de tan solo 10 años que salió de su casa porque pues su madre le hace cuidar a su hermanita de 4 años y entonces pues llevaba en su bolsa un cuchillo y un lazo para quitarse la vida. El siguientes derechos que están contemplados en la Convención, como lo es el derecho de la protección del Estado, la libertad de expresión y ser escuchados, libertad de pensamiento, libre asociación, intimidad y privacidad, educación, información, protección especial, etcétera, así como otros derechos como el derecho a que nadie los obligue a trabajar ni les explote, derecho a la protección estatal, derecho contra el abuso y la explotación sexual y derecho contra el secuestro a la venta o cualquier tipo de abuso o protección en caso de guerra y recuperación. Vemos que actualmente son 196 estados que han ratificado esta convención, a excepción de Estados Unidos de América. Pero pues ahí vamos a ver dos artículos importantes, el artículo 29 y 27 de la Convención, que se declara precisamente garantizar el desarrollo de la personalidad de los niños, pero hay muchísimas violaciones. ¿Cuáles violaciones? Como el derecho a la vida y a la salud, y vemos cómo miles de niños son asesinados. Como el caso, bueno, pues vemos que después de 34 años de la Convención, pues vienen violaciones importantes a los derechos como secuestros, violencia sexual, violaciones graves a los derechos en casos de guerra y vemos cómo se encuentran abandonados. Otra cuestión es que están reclutándose a niños y a menores y el uso, por ejemplo, en el caso Colombia, tenemos que 12.030 registros de desaparecidos, es decir, 16.879 registros totales, del cual 71% son niños y 29 mujeres. Y aquí, pues, las funciones de ellas en la guerra son, pues, precisamente que ellas fueron patrulleras, radiooperadoras o combatientes, y pues estas niñas oscilan y aquí vemos los porcentajes, y por otra parte vamos a ver que Save the Children nos dice que hay violaciones graves de derechos contra niñas en zonas de conflicto, y justamente vamos a ver que se establece pues la violación al derecho a la vida y a la salud, es decir, 27.638 violaciones graves de derechos humanos, 1 de cada 6 niños y niñas en el mundo, que son 468 millones, viven en zonas de conflicto y esto es un grave problema. La ONU, por otra parte, ha establecido que en Israel se han matado más niños que mujeres o hombres, es decir, se matan más a niños que son pues tomados de sus hogares en la noche, al menos 6.168 niños entre el 7 de octubre del 2023 se presume que han muerto bajo los escombros y a los ataques. Y pues hablamos de 21.000 niños que están dados por desaparecidos, 20.000 niños que han perdido pues a sus progenitores y 17.000 que se encuentran solos o separados. Tenemos por otro lado casos como el de Hannah Haggett de Palestina, que pues perdió a su familia, no tienen derechos humanos los niños en el caso de Palestina y se tienen que enlazar, por ejemplo, el periodismo para investigar pues dónde están sus padres, dónde están su familia. En Palestina hay crímenes sexuales, pues por violaciones graves a las niñas. Por otra parte, pues existe pues en el norte de Nigeria, pues que los niños no pueden ir a la escuela. Lo mismo sucede en Afganistán, 1.4 niñas siguen excluidas de la escuela por las nuevas leyes y la UNESCO ha declarado que pues estas niñas no pueden asistir a la escuela. Por otra parte, tengo el matrimonio infantil y aquí justamente hablamos de que pues tenemos un matrimonio en muchos estados en los que se encuentra esta práctica. 280 millones de niñas están en peligro de convertirse en madres. Países en los que está permitido el matrimonio infantil, y esto es en Asia, el 46% de las niñas y niños se casan antes de cumplir 18 años y esto genera un gran problema. Por ejemplo, en Mali, pues deben obedecer a sus maridos y esto es que 4 de cada 5 niñas son casadas y no han terminado su educación primaria. Por otra parte, está el caso de Melka, de 14 años,
años, que pues fue casada precisamente con una persona que por no querer tener relaciones sexuales en la primera noche le dio una gran paliza, y ahí tenemos que pues todas estas niñas están sufriendo esto. En el caso de República Dominicana, como comenté, hay una discriminación por nacionalidad a los que son perdónenme, descendientes de migrantes de Haití, se les niega la nacionalidad porque así lo establece su constitución en el artículo 11. No se dará la nacionalidad a los que nazcan cuando son hijos legítimos de extranjeros residentes, en el caso que están en tránsito. Y justamente hay nuevas esclavitudes como el trabajo infantil. Aquí vamos a ver que niños se someten incluso a una extrema pobreza. Según Gaceta UNAM, en el 2023 hubo 79 millones de niños pues que están en actividades bien peligrosas porque laboran en el mundo 160 millones de niños. Estos son los países en donde existe un trabajo infantil, y la OIT ha declarado que aunque va en descenso, pues vamos a ver que en el COVID hubo un gran ascenso en esto. Niños son obligados a la mendicidad y millones de niños se enfrentan a la crisis climática y tienen que ir en busca de agua por estas situaciones en África y en otros lugares. Las reflexiones finales: si bien en el marco jurídico internacional no hacemos realidad el interés superior de las infancias, hay mucho que hacer para que exista respeto, y todos los estados deben establecer leyes internas. Las keywords son el interés superior, el desarrollo, bienestar, género, derechos humanos, desigualdad, inequidad, matrimonio infantil y trabajo infantil. ¿Qué ha pasado en México? Aunque se creó la Comisión de Derechos Humanos, se hicieron importantes reformas en el 2011, pues vamos a ver que hay una violación importante. De hecho, por ejemplo, en el caso del matrimonio para menores, en el 2019 se estableció que incluso pues la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. No puede haber dispensas, porque esas dispensas para darle dispensa a menores de edad, estaríamos hablando del matrimonio pues infantil. Pues bueno, me voy a la postura epistémica. Los estados deben velar por el interés superior infantil y garantizar este respeto. Es decir, cada estado debe revisar sus leyes internas y establecer pues precisamente derecho a ser registrados, que tengan nacionalidad, protección de todos los derechos. El estado debe establecer un status quo en el que impere el sistema, el interés superior del menor. Y por último, es la educación donde podemos encontrar la solución de las figuras parentales, y debemos escuchar pues al menor, significarlo y darle su lugar. Las fuentes selectas se las dejo aquí. Comentar que Amnistía Internacional ha hecho muchos libros, incluso este libro con Angelina Jolie y Geraldine Van Buren, y justamente pues para la difusión de los derechos, Save the Children y Amnistía Internacional están muy al pendiente. Y termino con dos frases: no hay nada más importante que el respeto a los niños, de Albert Einstein, y no se puede proteger a los niños si no se les respeta su dignidad. Eso lo dijo Gabriela Mistral. Enfocarte, nos vamos a una película que se llama precisamente El Camino a la Escuela. Es una historia de 4 niños que pues para ir a la escuela llevan 4 kilómetros o 22 kilómetros o 15 kilómetros y 18 en diferentes partes del mundo, y cómo no tienen acceso a la justicia. Es cuanto. Tenemos el tiempo muy apretado, y todos sabemos que tenemos un poco de comprensión porque los eventos híbridos siempre son muy complicados, y como también nuestro relator moderador se tiene que ir, vamos a dar rápido 10 minutitos a cada una de las profesoras. No sé quién continúa, maestra. La maestra Lina Díaz Ábrego. Adelante, por favor. Adelante, maestra, para irnos y que nuestro relator moderador pueda hacer algún comentario, si fueran tan amables. Adelante. Permítanme, voy a poner también la situación de tiempo para yo también estar aquí con ustedes. Me dice que son 10 minutos. Bueno, pues antes que comenzar, sí me gustaría agradecer a la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava por haberme invitado a este importante congreso sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y desde luego también a usted, estimada doctora Graciela Staines. Bien,
sin más preámbulos, comienzo mi ponencia, que tiene que ver efectivamente con este marco teórico para cumplir con lo que nos dicta la epistemología o la ciencia del conocimiento. Para nosotros poder abordar los temas de la infancia, en mi caso, estoy utilizando 2 métodos y 2 enfoques científicos. Entre los métodos, claro que tenemos que utilizar el método histórico porque tenemos que identificar el punto exacto en que la comunidad internacional determina que se tiene que velar por la infancia, ya que no fue exactamente en el mismo momento en que las normas de derecho internacional empiezan a velar por todos los seres humanos. En cuanto a, también tenemos que utilizar el método analítico, analógico, y ello porque vamos a ver algunos ejemplos de una de las naciones, que es España, que ya ratificó el tercer protocolo a la Convención de los Derechos sobre la Infancia. En cuanto a los enfoques, desde luego que necesitamos ocupar a la perspectiva de género, porque la perspectiva de género nos permite ver cómo es que está construida la sociedad de una forma tan inequitativa, y al ser inequitativa lo es también con un grupo en situación de vulnerabilidad como lo son los niños, las niñas y los adolescentes, ya que hasta por cuestiones culturales siempre se les ha visto en una condición inferior desde el punto de vista de sus capacidades para desarrollarse por completo. Y desde luego también tengo que utilizar el enfoque de los derechos humanos, porque efectivamente los derechos humanos tienen ciertas características que están plasmadas en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional. Son universales, son interdependientes, son indivisibles y son progresivos, jamás retroactivos. Entonces, a partir de esos 2 métodos, el método histórico, el método comparativo analógico y lo que se refiere a la teoría de género y al enfoque de derechos humanos, se produjeron estas preguntas que ustedes ahorita están viendo en pantalla. Pasamos a lo siguiente. Bueno, tengo que responder a la primera pregunta. ¿Cuándo da comienzo el que la comunidad internacional comienza a darse cuenta que los niños, las niñas y los adolescentes estaban en condiciones de vulnerabilidad? Definitivamente aquí tenemos que destacar, como ya lo había hecho la doctora Ríos Nava, las actividades que realizaron 2 mujeres, que fueron precisamente Eglantyne Jeff y su hermana Dorothy, quienes crearon un fondo que lleva por nombre hasta la fecha Save the Children y que aparece en 1919. Ese fondo fue primero ocupado en lugares como Berlín y Austria, porque muchos niños habían sido desplazados de las guerras. Nosotros sabemos, como hace ratito lo decía, que las normas del derecho internacional público empiezan a tomar en cuenta las situaciones de ataques masivos a los derechos humanos de las personas a partir de la década de los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, en el caso de los niños tenemos esta excepción porque fue a principios del siglo XX que da comienzo este interés de la comunidad internacional por todas estas situaciones. Bien, pues rápidamente, efectivamente fue en 1919 cuando nace Save the Children, que es un fondo para ayudar a la infancia. Después tendríamos la Declaración de Ginebra de 1924. Es una declaración también sobre los derechos de los niños de la hoy extinta Sociedad de las Naciones. Después yo me iría efectivamente a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que como también lo había dicho la doctora Ríos Nava, es un documento no vinculante, pero sí muy importante para poder con posterioridad realizar lo que hoy conocemos como la Convención de los Derechos de la Infancia. Pues me voy rápidamente hasta 1989. Con esto demostramos que sí ha existido una progresividad en la protección internacional de los derechos humanos de las niñeces. Y posteriormente se dieron cuenta que la Convención de los Derechos de la Infancia
de ninguna manera cumplía con analizar a profundidad las otras problemáticas que existen y que son comunes a todos los niños del mundo. Por eso es que se tuvieron que llevar a cabo la redacción de los textos de 3 protocolos facultativos. Los 2 primeros protocolos facultativos son los que se refieren a los niños y las niñas en situaciones de conflicto y también aquel que pretende prevenir y desde luego hasta sancionar la explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes. Estos 2 primeros son del año 2000, nacen juntos. Tanto la convención como los 2 protocolos, el primero y el segundo, han sido ratificados por la nación mexicana, pero mi propuesta es recordarle a la nación mexicana que tenemos una deuda pendiente con ratificar el tercer protocolo. Recordemos que un protocolo no es un tratado novedoso, sino que depende o se desprende de un tratado original, que en este caso es la Convención de los Derechos de la Infancia. Entonces, pero sí es necesaria la ratificación, sobre todo porque al momento de ratificar el protocolo de las comunicaciones o sobre las comunicaciones, se dará la oportunidad a que los niños en forma directa acudan a instancias internacionales, en este caso ante el Comité de los Derechos de la Infancia, que está compuesto por 18 expertos y expertas y que tiene fundamento en el artículo 43 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Bien, ¿cuáles son las principales problemáticas que nos ayudaría o lo que nos ayudaría como nación mexicana la ratificación del tercer protocolo? Miren, me voy a concentrar únicamente en la primera que ustedes están viendo en pantalla, que es el tema de la migración. En nuestra ley de migración mexicana, específicamente en el capítulo séptimo del título sexto, nosotros vamos a encontrar que hay un procedimiento que se conoce con el nombre de retorno asistido de los menores de edad, a partir del artículo 112. Esos artículos han sido reformados apenas en el 2020 gracias al interés de la comunidad internacional y por la existencia de estos convenios internacionales. De acuerdo con ese procedimiento, los niños migrantes que viajan solos serán puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración y el mismo instituto dará aviso a la Procuraduría de la Infancia para esta situación y que sea la Procuraduría de la Infancia la que indique si tienen que ser retornados los niños a sus países o no. Pudiéramos equivocarnos porque a fin de cuentas ahí hay y están las diferentes autoridades. Bien, no me voy a prolongar más. Como les había comentado, una de las naciones, de las 35 naciones que han ratificado este tercer protocolo, es la nación española. Desde el 2013, aunque el protocolo fue dado a conocer en el 2011, y desde entonces en España ha recibido 17 dictámenes condenatorios. Entonces, en el caso mexicano tenemos el compromiso también, como ya se había dicho anteriormente, por la reforma que se hizo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de crear mayores mecanismos para la infancia y desde luego también lo que dice el artículo 4, en donde está el interés superior de los menores de edad, que puede ser considerado un derecho, un principio y al mismo tiempo un mecanismo de ayuda para la infancia. Mis reflexiones son las siguientes. Definitivamente creo que la comunidad internacional no debe desacelerar el paso en lo que se trata de la búsqueda de mejorar las condiciones de vida para los niños, las niñas y los adolescentes del mundo, que todas las naciones del mundo y la sociedad tenemos una deuda con las infancias y que generalmente se nos olvida a partir de que nosotros nos convertimos en adultas o en adultos, que es una responsabilidad del Estado mexicano inmediatamente ratificar la convención, el tercer protocolo a la Convención de los Derechos de la Infancia,
por todos esos compromisos internacionales. Y mi propuesta es literaria. Este es un conjunto de cuentos escritos por Edna Iturralde, en donde se sabe acerca de los diferentes conflictos armados que provocan el desplazamiento de estas personas. Por mi parte es todo y agradezco mucho la amable y atenta invitación. Muchísimas gracias, sobre todo por seguir los criterios editoriales y por un contenido tan sustantivo, por las fuentes selectas. Queremos decirles que además de estos videos que son de divulgación, como lo manda el Estatuto de la Universidad, investigación, docencia y difusión de la cultura, lo más importante es que generaremos una memoria escrita producto del compromiso del proyecto PAPIT que estamos llevando. Otra aclaración muy rápida es que este es el cuarto coloquio, cuarto congreso multidisciplinario discontinuo, porque iniciamos en 2003, cuando todavía no se hablaba del interés superior porque no estaba en las leyes, pero sí se hablaba dentro de los principios de la Cruz Roja de que los niños son los primeros que se salvan en cualquier catástrofe. Esto es un protocolo de salud que existía con prioridad. Tenemos 10 minutitos para la joven, para la tesista María Elida, porque tenemos 10 minutos con los que cerrará nuestro relator moderador, porque la persona que tenía la ponencia de sustracción de menores tuvo un inconveniente, pero va a grabar y nos va a enviar su ponencia también grabada. Adelante, María Elida, por favor. Muchas gracias, doctora. Por un primer momento me gustaría agradecerle igualmente a la doctora Lourdes Marlet Ríos Nava por la invitación y también a usted, doctora Graciela Staines, por la invitación a este congreso multidisciplinario. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Se puede ver perfecto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Por mi parte, mi ponencia se trata acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los temas que voy a tratar en esta ponencia van a ser Corte Interamericana de Derechos Humanos, las facultades que estos tiene y casos que considero que son necesarios y que marcaron una pauta en este caso del derecho a la niñez. Como preguntas estratégicas clave que vamos a tener en esta ponencia son cuáles son las funciones de la Corte Interamericana y cómo estas van a impactar en la protección frente a la violación de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, qué casos han tenido impacto significativo ante la Corte Interamericana, de qué manera estos precedentes establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana influyen dentro de la jurisdicción interna de los estados y, por último, en qué medida las decisiones de la Corte Interamericana son atacadas por los estados miembros. La finalidad que tengo con esta ponencia básicamente es exponer las facultades que tiene el trabajo realizado por la Corte Interamericana, así como presentar casos relevantes que han sido precedentes necesarios para el avance en materia de derechos humanos de la infancia. Por un primer momento tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una institución judicial autónoma cuyo principal objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Esta tiene sede en Costa Rica y fue establecida en 1979. Básicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asumido un rol protagónico en la defensa y promoción de estos derechos, enfatizando en el derecho a la niñez, reconociendo la especial condición que esta población tiene respecto a su vulnerabilidad. Algunas de las funciones que tiene la Corte Interamericana que me parece son esenciales para poder entender los casos que vamos a analizar más adelante. No se está viendo que cambie su diapositiva. Estamos viendo la primera. No sé si ya la puedan ver. Ya, ahora sí. Ya regresó a la primera. Ok. Ya está bien. Ya. Perfecto. Entonces, seguía con las funciones que tenía la Corte Interamericana. Alguna es la resolución de casos contenciosos. Aquí se tiene la facultad de resolver si un Estado o no ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de algún derecho a la niñez. Después tenemos el mecanismo de supervisión de sentencias, es decir, la Corte tiene la facultad de resolver si tiene o no el Estado responsabilidad internacional, va a emitir una sentencia, pero también tiene la facultad de verificación para asegurarse de que ésta sea atacada. Las funciones consultivas, que básicamente los Estados van a realizar consultas a la Corte, estas pueden ser por la compatibilidad de las normas internas de la Convención
o una interpretación propia de la convención, y la Corte le va a dar una respuesta orientadora, y también van a poder dar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia que así lo requiera el caso. El primer caso que me gustaría exponer es el caso de niños de la calle, Villagrán Morales y otros en Guatemala. Este básicamente surge en una época caracterizada por un patrón de violencia en Guatemala. Esto bajo el amparo de utilizarse como medio para contrarrestar la delincuencia de vagancia juvenil. Tuvimos aquí 4 víctimas, que son Henry Giovanni de 18 años, Federico Clemente con 20 años, Julio Roberto con 15 y Josué Juárez con 17 años. Aquí, como podemos ver, únicamente son 2 los menores de edad. Sin embargo, la Corte Interamericana decidió darles esta connotación de niños de la calle por la vulnerabilidad en la que se encontraban. Repito, eran niños que se encontraban en situación de calle, en extrema pobreza, y que fueron objeto de abuso por parte de las autoridades. Los trataron con violencia, con discriminación, hicieron prácticas de amenaza, los detuvieron, dieron trato cruel e inhumano para finalmente culminar en el homicidio de todas estas víctimas. Aquí se violentaron el derecho a la libertad personal por esta detención injustificada, el derecho a la vida, a la integridad personal, pero sobre todo el derecho a la niñez que le fue justificado a todas las víctimas. Esto porque, como la doctora Lourdes Marlecros Nava comentaba, el Estado tiene la obligación de darles a todos los niños un desarrollo progresivo, y que todo el tiempo el Estado, aunque los niños se encuentren en situación de calle, debe de darles una salvaguarda especial, sobre todo a estos niños que se encuentran en estas situaciones. La Corte Interamericana, como medidas, puede dar medidas por concepto de daño material o daño moral. En este caso sí se dio una indemnización monetaria, pero también se dio una indemnización por daño moral. La Corte estableció que se deberían de resolver, modificar y dar medidas legislativas que deben adoptar el derecho interno de Guatemala. También deberían de colocar una placa con los nombres de las víctimas e investigar los hechos del presente caso e identificar y sancionar a los responsables. Por otro lado, tenemos el caso de los hermanos Gómez Paquillari versus Perú. En este caso eran 2 hermanos que se refiere a la detención y tortura y desaparición forzada de ellos. Era Ricardo y Efraín Paquillari, de 17 y 16 años respectivamente. Ellos fueron arrestados por agentes del Estado peruano en 1993, cuando ellos simplemente regresaban del trabajo de su madre. Ellos fueron llevados a la comisaría, donde sufrieron torturas físicas y psicológicas, para posteriormente ser desaparecidos y encontrar sus cuerpos unos días después. Esto bajo el amparo del llamado movimiento Cerco 91, que era un movimiento que realizaba el Estado justo para contrarrestar a la delincuencia juvenil. Entonces, a estos hermanos también se les violentó claramente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales y de protección judicial, pero también el derecho a la niñez y la protección, repito, especial que el Estado debe de darles a los niños por tener este grado de vulnerabilidad. En este caso me voy a enfocar un poco más en cómo la Corte Interamericana da estas medidas reparatorias monetarias, que serían las medidas reparatorias materiales. En este caso, la Corte consideró los gastos funerarios, los gastos ocasionados para la búsqueda de justicia de la denuncia. La relación de la pérdida de ingresos del proyecto de vida de la familia Gómez estaba cimentado en la promesa de lo que podían lograr sus hijos. Entonces, esto la Corte también lo tomó en cuenta para poder hacer dar como esta indemnización monetaria. También se tomó en cuenta la esperanza de vida promedio que se tiene en Perú, entonces la esperanza de vida que también tenían estos menores, y también se tomó en cuenta que las familias de las víctimas tuvieron varios que dejar de trabajar para poder lograr esta justicia, entonces también esto se tomó en cuenta para el monto de la indemnización. Por otro caso, tenemos el caso de María y otros versus Argentina. Aquí es un caso muy especial porque María era una niña de 12 años que se encontraba en situación de pobreza y violencia familiar. María se embaraza a los 12 años y da luz a su hijo Mariano. Sin embargo, este fue declarado en situación de adoptabilidad sin el consentimiento de María, que era su madre. La Corte, los hechos establecen que María sí había firmado un consentimiento, sin embargo, aquí María, el Estado olvidó que María también era una niña, entonces María también se encontraba en un estado de vulnerabilidad. María dio a luz sola,
tuvo influencia por parte de la asistencia médica que la ayudó para dar en adoptabilidad al niño. Entonces aquí no solamente tenemos una víctima, que sería Mariano, sino también tenemos a María como la madre del menor. Aquí se violaron derechos a la vida familiar y a la protección de la familia por parte del recién nacido Mariano. La convención establece que todos los niños tienen derecho a vivir junto a su familia de origen, a menos que existan otras causas que violenten el interés superior del menor o que exista un consentimiento expreso y claro por parte de los progenitores. Sin embargo, en este caso no lo existía. También tenemos el respeto al derecho a la identidad. Este proceso en el que Mariano fue asignado a otra familia durante un año, después María quiso recuperar a su hijo, fueron años en los que el niño no creció con su familia de origen y no tenía claro su origen, su familia no tenía cierta estabilidad. También tenemos el derecho a la integridad personal. El Estado, por su parte, quiso comentar que se estaba siempre velando por el interés superior del menor, de Mariano. Sin embargo, se les olvidó que también María tenía ese interés superior del menor y que también debían velar por su bienestar y, por supuesto, el derecho a la igualdad y a la vivir libre de violencia, porque María también tenía el derecho de que el Estado la protegiera de la violencia familiar en la que se encontraba, y en lugar de eso se aprovecharon de su vulnerabilidad para dar en adopción al menor. En este caso, no sé si estén viendo bien mi pantalla. En el caso María y otros versus Argentina. Sí, sí se ve. Perfecto. En este caso, la Corte dictaminó ciertas medidas como la restitución, la rehabilitación, la obligación de investigar este caso, medidas de satisfacción como la publicación de la sentencia, también medidas morales que el Estado debería de hacer, como la implementación de un programa de capacitación dirigida a operadores judiciales sobre el derecho a la niñez y un programa para los funcionarios que trabajaran en los servicios de maternidad con el fin de que se capacitaran en el tema de parto respetuoso y el consentimiento informado y los mecanismos internos y convencionales de la adopción y guardia de los niños y niñas. Asimismo, se ordenó una indemnización compensatoria monetaria. Como último caso, me gustaría mencionar el caso García Andrade, que es el último caso que México tiene ante Corte Interamericana en este tema de la niñez. Aquí tenemos nuestra víctima es Lilia Alejandra, tenía 17 años de edad cuando fue brutalmente sufrió violencia sexual y también posteriormente fue asesinada. Este caso actualmente sigue ante Corte Interamericana. Están en espera de alegatos y observaciones finales. Sin embargo, me gustaría mencionar que aunque Alejandra se encontraba ciertos hechos como que salía del trabajo, tenía 2 hijos, aún así Alejandra sigue estando bajo este derecho a la niñez y sigue siendo protegida por ello y sigue bajo el interés superior del menor, porque ya sigue siendo menor de edad y el Estado debe de protegerla atacando esta vulnerabilidad. Algunos de mis keywords que podemos tener, digo, aquí puse varios, pero los más importantes que resaltaría sería la adolescencia, las reparaciones, las medidas, la tortura, adopción, justicia, Estado, libertad personal, derecho a la vida, las garantías judiciales de los que los niños han sido lamentablemente privados. Mi postura epistémica, pues básicamente es que se defiende que el valor de estas resoluciones no reside tan solo en la reparación de las víctimas, que si bien es de suma importancia, sino también en la capacidad de vislumbrar las deficiencias de la jurisdicción interna de los estados y en vez de salvaguardar a los niños, muchas veces esta jurisdicción interna también reitera la violencia en contra de ellos. Entonces, en este enfoque epistémico nace la idea de que no se trata... no se debe tratar a la niñez como un objeto pasivo de protección, sino como un actor político con derechos completos. En estas 4 resoluciones que vimos, la Corte se muestra como un contrapeso necesario, como una herramienta judicial que obliga a los estados a responder y dar prácticas institucionales basadas en la exclusión, la coercibilidad y la injusticia. Son algunas fuentes complementarias que básicamente les recomendaría la página oficial de la Corte Interamericana, donde pueden ver a más detalle todos estos casos. Y por último, mi recomendación va sobre la obra Los Invisibles. Es un documental
Se realizó en México y fue producida en 2010, y este documental nos aborda las violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes, incluidos los niños y adolescentes en el tránsito de América Latina, y justo muestra esta vulnerabilidad que los menores sufren ante el abuso, la violencia y la discriminación, y cómo las autoridades en muchos casos son responsables o cómplices de estas violaciones. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Bien, quisiera agradecer el gran esfuerzo de no solamente de exposición, sino de conjugar una visión armónica en las tres ponencias que acaban de ser elaboradas desde una visión epistemológica. ¿Por qué? Cuando se planteaba el devenir de los artículos que integran la Convención de los Derechos del Niño, me parece que existe uno que es el que le da mayor énfasis al resto de los demás. Es el artículo 31 de la Convención, que habla sobre los derechos del ocio, del descanso, del juego de los niños y niñas. Pero aquí lo importante, con lo cual lo quiero conectar también con la propuesta del método comparativo y epistemológico histórico de lo que son estos derechos de las infancias, tiene que ver precisamente con la cuestión de la imaginación. ¿Por qué lo planteo así? Y esto es lo que me va a dar pauta para entrar al tercer bloque, que amablemente se expusieron tres casos, que puede haber más todavía, en la Corte Interamericana. En mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras como segunda carrera, una de mis adquisiciones intelectuales fue Martha Nussbaum. Haber conocido el pensamiento de Nussbaum me permite entender el derecho a la imaginación. ¿Y qué es esto? La dignidad humana, como bien se nos planteaba al inicio en la primera intervención, es básico para cualquier persona, pero no puede haber una comprensión real de esa dignidad, que es lo que se visualiza con la vulneración de los derechos de la infancia por terceras personas, por no respetar a alguien como persona, porque no tenemos la imaginación. Y al no tener el derecho a la imaginación, a este recurso epistemológico propio de todas las personas, no podremos imaginarnos lo que está pasando los demás. Y eso implica también otro concepto que lo retomo y lo quiero concatenar con Adela Cortina, una profesora de ética de España que tiene que ver mucha utilidad para el derecho, que es la porofobia. La porofobia es el miedo a la pobreza y a las personas pobres. Si esto lo llevamos en una manera integral en el sentido epistémico, las tres presentaciones coinciden en este rubro en el cual se busca, a partir de la imaginación, en una corte como es la Interamericana, de ver la situación con el método comparativo que también se nos propuso tomar en cuenta, es fundamental para poder comprender lo que está pasando en otros estados y que debemos, como país integrante de la comunidad internacional, velar por esos derechos, mejorarlos y sobre todo salvaguardarlos e incentivarlos. Realmente quiero pues reconocer este esfuerzo en lo cual estas tres intervenciones para mí han sido muy, muy nutritivas y sobre todo pues alicientes para pensar el tema del derecho a la imaginación como un derecho humano emergente a la dignidad humana. Eso es lo que yo quisiera enfatizar retomando las tres intervenciones. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades a todos los organizadores y sobre todo a mi maestra Steines, que considerablemente me ha permitido volver a ser parte de este proyecto en nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias. La foto oficial. Mira, vamos a bajar ahí para que salgan. Un momentito nada más para hacer la foto oficial. Denos 30 segundos, por favor, para hacer la foto oficial, que salga también la pantalla. Por favor, un segundito si son tan gentiles. Después nos las compartes, querida Grace.